¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy vamos a hablar sobre un aspecto muy importante en JavaScript, cómo crear funciones a partir de un string. Es algo muy interesante, algo que puede ser muy productivo dependiendo de cómo ustedes lo usen. A mí se me ocurren varias opciones e incluso ya lo he usado para un proyecto. Vamos a empezar explicando cómo funciona, de qué manera funciona. Y luego daré algunas ideas de para qué nos puede servir. Por ejemplo, quisiéramos nosotros crear una función como esta. Función suma var1, var2 y que me retorne la suma. Pues esta misma función la podemos hacer a través de un string y llamarla luego para poder recuperar su valor. ¿De qué manera? Así. Por ejemplo, primero declaramos una variable que en este caso se llama cuerpo función. Este cuerpo función va a ser todo lo que vaya dentro de las llaves de una función. En este caso está compuesto por una sola línea. Lo que vamos a hacer es retornar la suma de la variable 1 más la variable 2, así como está acá. Y luego vamos a declarar una segunda variable llamada func. Esta de acá va a tener de alguna u otra manera, si se dan cuenta, muy parecida la estructura de la firma de la función. En este caso estamos definiendo cuántos parámetros tiene, qué nombre de parámetros le vamos a poner, y tiene que coincidir estos parámetros con lo que haya dentro de nuestro string. En este caso cuerpo función. Pasamos como tercer parámetro, o sea, hasta aquí podemos ir pasando varios parámetros de la función hasta que el último parámetro vaya a ser el string donde nosotros estamos almacenando el cuerpo de la función. Luego simplemente a esta variable llamada función, o que le podemos haber puesto fun2 o fun2, fun3, lo que queramos, según lo que ustedes crean conveniente, simplemente le llamamos como si fuera una función simple. Le asignamos a un valor el resultado y mostramos en pantalla lo que nos devuelve la función. Veamos, por ejemplo, en este caso nos está devolviendo 4 más 5. Nosotros podríamos hacer que se multipliquen los valores y ahí está. Como verán, estamos haciendo que se cree una función a partir de un string. Otro ejemplo, algo rápido. Muy bien. Ahora en este caso vamos a pasar como parámetro, la función va a recibir como parámetro un array. En este caso va a ser un array de números, de enteros. En este caso, el que sea un array de enteros nos va a permitir que podamos nosotros definir X cantidad de elementos, X cantidad de parámetros, por así decirlo, de nuestra función. Y nosotros solamente a la hora que creamos la variable función decimos números. Pero ya cuando hagamos referencia en el cuerpo de la función a esa variable números, simplemente lo vamos a tratar como si fuera un array. Esto es un array. Y para ese array, por ejemplo, estoy haciendo que se ejecute la función reduce, que lo que va a hacer es que a partir de estos parámetros acumulador y valor actual, va a ir multiplicando el acumulador por el valor actual. Pongámosle ahorita, por ejemplo, la sumatoria. Y que toda esta iteración de todo el array se empiece con un acumulador igual a 0. Entonces cuando se sume todo esto debería darnos la sumatoria. Veamos. Ustedes ya lo pueden comprobar. Hagamos una operación con números más pequeños como para que podamos comprobar de una manera más fehaciente. Ahora imagínense que queremos hacer la multiplicación. Acá hay algo interesante y que tienen que tenerlo en cuenta, que todo número multiplicado por 0 va a dar 0. Entonces pongámosle 1 para que nos pueda dar una buena multiplicación, y como veremos si nos da el resultado que nosotros esperamos. Es la misma historia. Esta es la firma de la función y este es el cuerpo. Muy bien, vemos un tercer y último ejemplo, porque no solamente podemos trabajar con números, con arrays como estamos viendo, también podemos trabajar con strings e incluso con objetos.
En este caso, por ejemplo, la firma de la función es esta. Y este es el cuerpo de la función. Le estamos dando el nombre de la variable data. Y esperamos que la variable data sea un objeto que tenga una propiedad nombre y que también tenga una propiedad de apellidos. Y como verán, a la hora de llamar a la función, estamos pasándole un objeto, nombre y apellidos como propiedades. El resultado que debería arrojarnos es la concatenación del nombre más el apellido. Veamos. Y efectivamente nos devuelve ese valor. Ahora, esto es muy interesante y justo este es un ejemplo de algo que yo he usado. Por ejemplo, el cuerpo de la función, al ser un string, y es algo que yo he usado en un caso real, es que yo almaceno este string en una base de datos. Entonces, yo por cada registro puedo tener un diferente string, o sea, una diferente cuerpo de función. Imagínense que estos datos estén siendo llamados, esta información, este dato, el cuerpo de la función, esté siendo llamada a través de un servicio de un backend. Me devuelve el valor del cuerpo de la función y imaginémonos que todos deben tener todos esos registros, todas esas funciones. Lo que esperamos es que tengan el mismo número de parámetros por lo menos, ¿no? Y obviamente, ¿qué va a pasar? Que la estructura de datos puede que varíe. Entonces, por cada vez que nosotros vayamos a llamar, ya sabemos qué parámetros y qué estructura debería tener. Y podemos pasarle los parámetros que nosotros queramos, sabiendo de que el parámetro siempre va a ser 1. Imaginémonos, por ejemplo, yo tengo imaginemos un chatbox. Un chatbox que tiene varias opciones. Opción A, luego tiene una opción B y luego tiene una opción C. Imaginémonos que ese chatbot, en la opción A va a ser, me va a pedir una información que yo le ingreso y me va a devolver una respuesta. Para la opción B también y para la opción C también. Entonces, cuando me pida la información de la opción A, me va a pedir un parámetro. Acá también me va a pedir un parámetro. Entonces, para ambos casos, para los tres casos, estoy viendo que voy a recibir tres parámetros, mejor dicho, un parámetro por cada función del chatbot. El chatbot me va a decir qué deseas hacer, opción A, opción B, opción C. Yo elijo ejecutar la opción A, me va a decir entonces ingresa esta información. Yo elijo opción B, entonces ingresa esta información. Elijo opción C, entonces ingresa X información. Yo le doy la información, por cada uno de ellos es lo mismo, o sea, es solamente un parámetro, pero cada uno de ellos me debería devolver una información diferente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo a la opción A le almaceno en mi base de datos el cuerpo de una función? Para la opción B también almaceno el cuerpo de la función para esta opción B y también para la opción C. Entonces, ¿qué pasaría? Yo al cuerpo de la función en mi base de datos voy a poder decir de qué manera el dato que yo estoy entregando como usuario al backend va a ser procesado y de qué manera me lo va a devolver y de qué manera yo lo voy a poder capturar ese valor y mostrarlo en pantalla. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo para una cuarta opción que quiera agregar, simplemente tendría que hacerlo ya directamente en la base de datos. Es decir, y bueno, ya ustedes crean todo un mantenedor para esta lista de opciones. Ya no tendrías tú que hacer que el desarrollador, o sea, tú como desarrollador, le metas mano al código. ¿Por qué? Porque eso ya le dejas a criterio del usuario administrador del sistema, del chatbot, por ejemplo. Obviamente que en este caso sí es necesario que tenga por lo menos un mínimo de conocimientos en JavaScript. Este es algo interesante que si quizás en algún momento les gustaría
aprender a trabajar un chatbot de esta manera. Si les gusta, dejen sus comentarios ahí y lo hacemos unos pequeños ejemplos. ¿Por qué? Porque para el caso que yo utilizo, cada opción hace conexión a un API diferente, a un backend diferente, que obviamente no están integrados en el chatbot, son sistemas externos al chatbot. Entonces lo que hago es por cada opción estoy llamando a diferentes APIs, pero cada una va a necesitar un parámetro y cada una me va a volver una información diferente con una estructura diferente. Entonces yo, a través de este cuerpo de función que es programable, voy a poder interpretar cada uno de los datos de la misma manera. Bueno, este ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen su like y no se olviden de suscribirse. Les pediría que me apoyen de esa manera. Compartan este video con amigos que les gustaría que conozcan este tipo de cuestión con JavaScript. Un tema muy interesante, cómo crear funciones a partir de strings. Bueno, hasta pronto, nos vemos.